Dios los bendiga a todos. Yo soy Manuel Boglio. Esto es Bendecidos para Bendecir. Hoy me encuentro con dos de mis mejores amigos. Por aquí a la izquierda, Cristian Pozo. Hola, saludos. Un placer. Y aquí a mi derecha, Ezequiel López. Saludos, Dios les bendiga. Los dos son compañeros míos allí de la iglesia, de UC, Santa Isabel. Y los traje porque yo entiendo que el tema de hoy pues vamos a tener diferentes perspectivas. Y eso es lo que yo quiero. Pero vamos con el intro, ¿verdad? Para salir de eso y ir de lleno al tema. Así que para los que no saben, esto es Bendecidos para Bendecir, el primer podcast cristiano en Puerto Rico, donde nos reunimos semanalmente para discutir diferentes temas de índole cristiano. Si les gusta eso, ¿verdad? Nos pueden visitar en Facebook, en podcast Bendecidos para Bendecir. En YouTube, Manuel Boglio, B de bueno, OG, L-I-O. Recuerden darle like a los videos, subscribe, compártanlo con otras personas, denle a la campanita para que tengan la notificación cada vez que sacamos un video. Y si quieren aportar como tal a lo que es Bendecidos para Bendecir, les exhorto a que visiten a patreon.com. Voy a poner el link debajo de este video. patreon.com/bendecido. Ahí van a tener toda la información necesaria, así que no lo voy a repetir aquí, ¿verdad? Pero si quieren aportar, pues vayan allá. El beneficio de eso es que por $1 mensualmente puedes recibir cada episodio una semana antes de que salga en YouTube. Así que si eso es algo que les interesa, pues visiten la página. Así que nada, vamos de lleno entonces a lo que es el tema de hoy. Yo quisiera discutir cuál es, especialmente con todas estas cosas que están pasando ahora mismo en el mundo y en Puerto Rico, en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos, pues surge la pregunta, ¿cuál es el rol de la iglesia en la sociedad? Así que yo quisiera entonces hacerle esa pregunta a ustedes. ¿Cuál es el rol de la iglesia en la sociedad? Más bien, como que cuál envuelta debería ser la iglesia en la sociedad, en los asuntos políticos, en los asuntos sociales. ¿Cuán envuelta debería ser la iglesia en esas cosas? Mira, pues yo pienso que debe haber como que un balance. Me meto mucho, influyo en la sociedad, pero no llegar a que tomen, a determinar que se determinan una de esas políticas que pero cuando influyen demasiado. Ajá, cuando tú dices influenciar, ¿debería influenciar en qué sentido? Por ejemplo, si hay una ley que van a pasar, ¿en qué sentido la iglesia debería de influenciar en esa ley? ¿Qué tú crees? Por ejemplo, hay la que dice... Damos a la Trump. Trump usa mucho sobre sus creencias. Él usaba mucho sus convicciones como cristiano. Y él permitía que ese pensamiento influyera en sus decisiones como gobierno. Eso es lo que yo creo. ¿Y tú piensas que no debería ser así? Yo creo que debe haber un balance. Un balance. Pero no es que no le influya de ninguna forma. ¿O tú piensas que debería ser total separación? No. Cuando soy presidente, no soy cristiano. Si soy cristiano, no puedo ser presidente. Algo así. Puede ser, más o menos. Se puede terminar así. ¿Qué tú piensas? Bueno, yo creo que primero, examinando lo que significa separación de iglesia y Estado, tenemos que recordar que esto se refiere a que el Estado no va a tener una preferencia religiosa. No se refiere a que el Estado no puede ser religioso. Ese es el significado original, pero hoy día le hemos dado el otro significado. Sí, ese se puede debatir, pero no significa que no religión. O sea, no asocia al ateísmo. O sea, no es que el gobierno va a ser ateo. Eso no está en ningún lado. O sea, también yo quisiera decir que yo creo que debe haber más separación, porque yo creo que la iglesia le ha dado más, diríamos, ha delegado cosas en el gobierno que no le corresponden. En cosas como la educación y otros temas sociales. La sexualidad también. La sexualidad se la ha dado al gobierno. Y son otras cosas que le corresponden a la iglesia. Son cosas que se supone que la iglesia atienda. Nosotros le hemos dado ese derecho al Estado y ahora estamos viendo las consecuencias. ¿Y por qué la iglesia? ¿Por qué? Porque esas cosas le corresponden a la iglesia. Porque la iglesia en sí se supone que es el compás moral de la sociedad. Esa es su función. ¿Por qué debería de ser así? ¿Pero usted quiere un estado laico o...? No. Lo que pasa es que que el gobierno tenga una religión preestablecida? El problema es que nosotros estamos viendo como que el cristianismo es una religión. Pero el cristianismo en sí es la forma correcta de vivir, es una guía moral. O sea, si tú separas las reglas del cristianismo y no las ves como religión, son unas reglas para una sana y buena convivencia. O sea, lo que se plantea es que el gobierno debe seguir el cristianismo no como religión, sino porque intrínsecamente la naturaleza del cristianismo es una guía para una mejor convivencia. Sí, la realidad del caso es que eso es debatible, ¿verdad? Hoy día eso es bastante debatible. Yo como estoy viendo, no me esperaba esas posiciones de ninguno de los dos, así que yo vine preparado para decir otras cosas. Pero ahora que te estás diciendo eso, o sea, siendo el abogado del diablo, yo diría, pero es que el cristianismo es una religión. Para ti no es una mera religión, es la verdad, es un compás moral, porque tú crees en ella. Pero el que no cree en ella no lo ve de esa forma, ¿me entiendes? Y el que sigue otra religión entiende que eso es lo correcto, que esos son los principios correctos para poder vivir la vida. Por ejemplo,
especies del budismo, por decirlo así. Ellos entienden que lo correcto no es ni tan siquiera enfocarse en esta tierra, sino que la forma de vivir sano y libre es entender que todo esto es una ilusión o es que es temporero como mínimo, ¿verdad? Dependiendo qué rama de budismo tú estés practicando. Ese tipo de personas no vería el cristianismo como la guía moral de una sociedad. Por eso entonces que se separa el Estado y la Iglesia, ¿verdad? Porque si tú dices, ok, el gobierno va a seguir los principios cristianos porque esos son los principios correctos, pero ¿y si tú no lo ves de esa forma? ¿Me entiendes? No, entonces el gobierno no debería seguir esos principios según tu perspectiva. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, pero si decimos el mismo fundamento de los mandamientos, hay un concepto en filosofía que son los preceptos positivos. Pero por ejemplo, perdón, sigue hablando. Ok, los preceptos positivos, o sea, los mandamientos en reverso, por ejemplo, no mentir, sino decir ser honesto, respetar la propiedad ajena. Todo eso, digamos, los mandamientos en su forma positiva son principios básicos. Sí, pero los primeros dos. Ok, los primeros que han dirigido dos a Dios. sí, son más teológicos, pero siguen siendo principios básicos. Sí, pero no para una sociedad como tal. ¿Sabes? Tú no le puedes decir a una sociedad para tienes que no adorar a otros dioses, porque entonces te da el problema cuál es el Dios verdadero. Entonces entra un debate teológico. Y que ¿entiendes? crea una teocracia, a tener algo preestablecido. En cuanto a la teocracia, por eso yo traje el tema, porque yo tengo una perspectiva bien diferente en cuanto a la teocracia. Yo creo, todo el mundo piensa, yo creo en la separación de Estado e Iglesia, yo creo en eso, ¿verdad? En principio. El problema, la razón por la cual yo creo en eso es porque hasta ahora el hombre cuando se une, cuando se convierte en una teocracia, se corrompe, ¿me entiendes? Se tiende a corromper. La historia nos ha dicho a nosotros que cuando se convierte en una teocracia se tiende a corromper y eso es un problema y por eso existe esta separación ahora. Realmente no es el origen, ¿verdad? Pero por eso existe ahora. Pero yo pienso que la razón por la cual eso pasa es porque el ser humano como tal es imperfecto. El ser humano es corrupto. Pero lo ideal sería una teocracia. O sea, si Dios existe de verdad y nosotros verdaderamente tenemos su palabra y verdaderamente le seguimos a Él y verdaderamente el Espíritu Santo nos dirige, se supone que esa sea la forma correcta de dirigir una sociedad. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, en teoría. En práctica no es así. Exacto. Ahora mismo es imposible, hay unas diversas de religiones. El ideal ahora mismo, siendo bastante realista, sería un mundo multirreligioso. Sí, no, es claro. Pero volviendo como que el tema como tal, ok, vamos a suponer el tema de ahora candente que es el tema del transgénero o la sexualidad. ¿Cuán envuelta debería estar la iglesia en ese tema? Porque de ahí es donde nace este tipo de pregunta, ¿me entiendes? Un ejemplo real es eso. Pues, ¿cuán envuelta debería ser la iglesia en ese tema? Tema de matrimonio entre parejas del mismo sexo. ¿Cuánto nosotros deberíamos de tratar de evitar eso en una sociedad? Eso como tal lo que yo quiero llegar. ¿Hasta dónde es nuestro límite? Porque hay personas que dicen, no, la iglesia tiene que estar de lleno en eso. No podemos permitir eso porque eso es pecado. Pero hay personas que dicen, la iglesia no debería estar envuelta porque eso es un asunto social, separación de Estado e iglesia. Y hay personas que están entre medio. Pues yo quiero saber qué ustedes piensan. Pues mira, sobre el matrimonio del mismo sexo, para mí el problema mayor es cuando queremos llamarle al proceso legal de unirse civilmente a dos personas matrimonio. Esa confusión para mí es la que trae la mayor cantidad de errores, porque matrimonio en sí es un sacramento bíblico, es algo teológico. El punto que el gobierno decidió llamarle a unión civil matrimonio crea esta disforia de definición en las personas, y yo creo que ahí está el problema. O sea, si tú quieres tener una unión civil, yo pienso que tú debes tenerlo con quien te dé la gana. O sea, básicamente tú lo haces por unos beneficios económicos, unos beneficios de pensiones, seguro social, este tipo de cosas. Ahora, el matrimonio en sí es algo religioso, no tiene nada que ver con el proceso legal. Y digo que por eso debe haber más separación. No pensemos que un sacramento religioso tiene algo que ver con lo civil. De acuerdo con Ezequiel. Sí. Ben Shapiro estaba diciendo algo similar a eso, ¿verdad? Que básicamente está diciendo eso. Yo no creo en eso. Yo puedo creer que el homosexualismo o el matrimonio entre parejas del mismo sexo es pecado, pero si tú quieres hacer una unión civil o social, un contrato social, que es básicamente lo que es el matrimonio, pues mira, eso es tu derecho. Tú debería ser tu derecho casarte, entre comillas, con quien te dé la gana. Ahora, tú no puedes entonces obligarme a mí a casarte, ¿verdad? Porque yo no creo en eso. Pero eso es otro tema, ¿verdad? No quisiera enfocarme pero ahí tanto también en le ese cae tema, la separación entre iglesia y Estado. O sea, si te aplica a ti, me puede aplicar a mí. Yo como pastor, pues pudiera decidir si casarte o no. Tú tienes derecho a decidir si lo quieres hacer o no, pero no te pueden obligar a hacerlo. Por lo tanto. Ese es pero el en punto. cuestión de eso, hace poco salió un caso en el que una repostería no quería hacerle un bizcocho a una boda. Ya han habido varios de esos, Ese caso se está viendo ahora mismo en el Tribunal Supremo. Sí.
Sí, y eso ¿verdad? Es absurdo la situación. Ese tipo de situación es absurdo y ese es el peligro de este tipo de temas si no le ponemos un límite. Por eso es bien importante definir entonces hasta dónde uno puede llegar, ¿me entiendes? Hasta dónde uno debería influenciar la sociedad. Para volver a otro tema que es un poquito menos controversial, a la hora de votar, por ejemplo. Toda esta gente que votó aquí en Puerto Rico por José Yo, porque supuestamente él era el que propagaba, ¿verdad? O representaba los valores cristianos. Y en realidad por eso fue que él ganó. Él ganó por los cristianos aquí en Puerto Rico. Él no hubiera ganado si no fuera por ese tipo de propaganda. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? O sea, a la hora de votar, ¿yo debería de votar de esa forma? Mira, es que nosotros nos comportamos como una comunidad, como se comporta la comunidad LGTB. No sé si tiene una Q ahora. Pero nosotros nos comportamos igual. Nosotros vamos a buscar quien nos da más derecho a nosotros, quien nos favorece, igual que la comunidad, es lo mismo, nos vamos a comportar igual. Por eso es que los religiosos decidieron votar por Rosselló, porque le estaba ofreciendo algo para ellos. Pero en contrario, los de la comunidad LGTB y otras comunidades se van con otra persona que lo ofrece a ellos. Pero tú piensas que eso está bien. O sea, Sí. yo a la hora de votar debería votar así. Se Bajo puede mi decir que principio sí. cristiano. Sí. Yo por lo menos sí. Sí, yo pienso que es inevitable, punto. Sí. O sea, no hay forma, si tú eres un cristiano, no hay forma de tú decir a la hora de votar, voy a dejar mis valores hacia un lado, porque es ilógico. O sea, los valores de uno, independientemente si son cristianos, religiosos o no religiosos, es lo que dirige las decisiones que uno toma, ¿me entiendes? Así que a la hora de tomar decisiones es inevitable. Por eso yo pienso que la iglesia, el rol de la iglesia, o sea, yo me debería decir que debería estar más envuelta porque nosotros, además de ser cristianos, una iglesia, somos parte de la sociedad. Y todo lo que pasa en la sociedad nos afecta de alguna forma u otra. Y yo pienso que quizás no como institución deberíamos estar envueltos en las cosas de la sociedad o política específicamente, pero sí como cristiano, ¿entiendes lo que te digo? Como persona dentro de esta institución, yo tengo que estar envuelto, yo tengo que apoyar lo que yo entiendo que está bien y me en contra en lo que yo entiendo que está mal. Y yo pienso que en ese sentido es inevitable que la iglesia esté envuelta en las cosas de... Mira, pues yo creo que, como decía, debe haber un balance. Por ejemplo, China no es religiosa, no existe una teocracia, pero ellos implantan se autodenominan como un estado ateo. No podemos llegar tampoco a eso, que no permitamos a las personas practicar una religión. Creo que debe haber un balance. No que la religión entre mucho al gobierno, pero tampoco que se aísle tanto. Sí. ¿Cuán próspero es China ahora mismo? Es la economía más grande. Sí, pero es la economía más grande por también, en cierto sentido, por su tamaño de ella, Sí. la población. Pero ¿cómo están ellos como sociedad? ¿Entiendes? Digo, yo sé que nosotros no somos expertos en esta área, pero pregunto porque yo entiendo que tú deberías saber más. O sea, ¿cómo ellos están ahora mismo en el mundo? O sea, ellos también son la cultura de las culturas más antiguas. Uh-huh. O sea, ellos tienen unas raíces culturales más fuertes que muchos países occidentales. Mucho más que nosotros, diría yo. Sí, porque en estos días yo estaba escuchando una entrevista y el tipo decía como, por ejemplo, en Europa, obviamente sabemos que se secularizó. O sea, ellos básicamente, ellos en el siglo XVIII, si no me equivoco, es cuando ellos finalmente hicieron el despertar. Y ellos son una parte del mundo no religiosa, mayormente no religiosa. Y prosperaron cuando hicieron ese cambio. Pero ahora, en el siglo XX-XXI, pues vemos la decadencia. Y entonces vemos a Estados Unidos, que estamos más o menos siguiendo los mismos pasos, pero estamos un siglo atrasados. Y vamos en el mismo camino. Hubo un boom en tecnologías, avances científicos y médicos, pero hay una decadencia social. Y es como que el argumento del tipo era que la religión es necesaria dentro de una sociedad para que la sociedad progrese, para que la sociedad crezca. Si tú le quitas... La religión es como quitarle el corazón a alguien. Tú eres todo mente sin el corazón. Y eso se convierte peligroso. Pues mira, yo quería añadir también, en la clase de ciencias sociales estábamos hablando de Comte, un sociólogo francés. Y él establece 3 estadios. Los estadios son el teológico o el ficticio. Eso se determina... Él hace como que nosotros mentalmente o con el conocimiento... seríamos como niños en ese momento. Y ahí escogemos la religión, hacemos dioses, más o menos como los indios taínos, ¿verdad? Que tenían dioses para todo. De ahí el segundo es el metafísico. Logramos tener un conocimiento, pero también usamos la religión. Y el tercero es el científico, el positivista, que quiere decir que vamos a echar a un lado la religión y vamos a irnos con la tecnología, el conocimiento y todo eso. Años después viene el otro sociólogo, Durkheim. Él establece que por qué la religión, si se suponía que no era tan importante en la sociedad, y sigue tan fuerte, un movimiento muy fuerte ahora mismo, y una mayoría del mundo es religioso.
¿Por qué sigue ahí? Y él dice que es que se complementa. El conocimiento llena unas partes, pero también se necesita la parte espiritual, la emocional para la persona. Algo que no puede trabajar la ciencia, ¿entienden? Por eso es que la religión no tiene que ser tampoco enemigo de la ciencia. Yo creo que se van de la mano y por eso es que tiene que estar ahí también presente en la sociedad siempre, para completar las otras partes. Yo voy más allá y diría que, y eso también es otro tema, pero la ciencia no sería posible sin los principios cristianos. O sea, yo diría que el cristianismo, o el judio-cristianismo más bien, junto con el concepto griego y todo eso, fue lo que le dio origen a lo que es la filosofía y lo que es la ciencia. Porque hay ciertos principios, por ejemplo, tiene sentido que si yo fui creado por Dios y, ¿verdad?, tengo su imagen y semejanza en mí, y Él fue también quien creó el universo a mi alrededor, tiene sentido entonces que mi mente tenga una relación con este mundo a mi alrededor. Tiene sentido que lo que yo observe sea lo que de verdad existe. ¿Entienden lo que les digo? O sea, que yo pueda racionar lo que existe a mi alrededor. Eso no tiene tanto sentido bajo la perspectiva secular o científica, materialista más bien. No tiene sentido que si lo único que yo tengo aquí son células y átomos y cosas así físicas, no tiene sentido que lo que ocurra aquí corresponda también con lo que ocurre a mi alrededor. Se supone que exista de una forma independiente, porque esto es un caos, básicamente lo que existe en el universo, si no ponemos a Dios en el asunto. Y entonces, lo que yo quiero decir es que esa correspondencia o correlación, debe decir, entre lo que está aquí y lo que está a mi alrededor, es lo que permite la observación y la ciencia. Si lo que yo estoy observando no corresponde con lo que de verdad existe en la naturaleza, pues entonces no puedo practicar la ciencia. Así que, y ese principio cristiano, por decirlo así, que estamos creando su imagen y semejanza, es necesario para poder practicar la ciencia. Es necesario que exista una cierta uniformidad. O sea, si yo tiro una bola hacia arriba, no importa cuántas veces yo la tire, siempre va a caer. ¿Por qué? Porque según principios cristianos hay un orden. Pero según la ciencia eso no es así. Yo no sé si ustedes sabían, ¿verdad? La física cuántica dice que no es así. Yo puedo tirar una bola hacia el aire 1.000.000 de veces y 1.000.000 de veces puede caer, pero puede haber una vez que se quede arriba. Según no sé si ustedes han escuchado eso, incluso, o sea, que esto es sólido, ¿verdad? Según ellos dicen que a nivel de los quarks, al nivel más micro que existe ahora mismo en el origen del universo, es posible que un átomo traspase a otro átomo o algo físico. O sea, que ahora mismo yo hago esto, yo no puedo traspasarlo. Pero no hay nada que realmente me lo está impidiendo a nivel metafísico. Y ellos no explican por qué. Porque entonces si a nivel micro yo puedo traspasar esto, a nivel macro no lo puedo hacer, ¿entiendes? Mi punto es que según la ciencia el universo realmente no es tan ordenado como parece, realmente es un caos. Pero sabemos que si fuera tan caótico no podríamos practicar la ciencia como la practicamos. O sea que el orden del universo es necesario para practicar la ciencia, la filosofía y todo lo que nosotros hacemos. Por eso yo digo que todo esto está basado en fundamentos cristianos, aunque lo admitamos o no lo admitamos. Sí, mira, pues la sociedad, yo creo, volviendo al tema anterior, creo que la sociedad la religión ya cumplió, estableció unos fundamentos. Creo que es tiempo de que se separe un poco y manejar gobierno y religión aparte. Ya estableció su fundamento, cómo se creó la sociedad, las reglas por las cuales nos regimos, todas esas cosas. Pero ya es momento de que nos separemos más y no como que tomemos tanto control sobre el gobierno, ¿me entienden? Pero yo creo que llegó el momento. Sí, yo pienso que, no sé si te iba a decir algo ahora, pero yo pienso que la forma correcta de influenciar al gobierno y a la sociedad es simplemente yo como persona viviendo cierto tipo de vida. Y dejándome expresar y todas esas cosas así. No necesariamente como ha ocurrido hasta ahora, que literalmente meto mi mano en el asunto. Eso es lo que yo pienso. Sí, algo que yo quería mencionar es que nosotros queremos todo el tiempo desligar a la religión del gobierno, pero realmente el modelo de gobierno actual está bien ligado con la religión. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, un congreso que le paga a un capellán para que haga devocionales todos los días. Tenemos en las cortes, se jura todavía con la Biblia. En la juramentación de los presidentes se hace una invocación por un pastor. O sea, que esta idea de que la religión no es parte del gobierno es falsa. O sea, la discusión realmente que se ha creado últimamente es sobre el cristianismo. Sí, porque el argumento es que eso está violando la supuesta separación. Sí. Pero el concepto de que la religión guíe al gobierno está ahí, siempre ha estado en el gobierno. Y yo pienso que no está mal, o sea, debería ser así. Como tú estabas diciendo al principio, aunque yo estaba tratando de ser abogado del diablo, es verdad. Yo pienso que si nosotros de verdad siguiéramos los principios básicos cristianos, como sociedad echaríamos hacia adelante, independientemente si creemos en Cristo o no, ¿verdad? Yo pienso que los principios como tal son suficientemente positivos como para dirigir una sociedad.
Y es inevitable, o sea, donde quiera que tú vayas, donde tú sigues ciertos principios, siempre son principios cristianos, aunque no estén practicando el cristianismo como tal. Pero nada, yo lo que quería enfatizar es más bien eso. Yo pienso, por ejemplo, yo estaba pensando en el ejemplo bueno, Daniel también, pero Nehemías, que cuando él sale era copero, ¿verdad? Y él trabajaba en un ámbito secular, pero entonces no dejaba de practicar el aspecto espiritual o religioso. De hecho, fue el rey quien le dio permiso para ir entonces a la tierra y volver a construir las paredes del templo, de la ciudad y todas esas cosas así. Y yo creo que el punto de eso es que hoy día nosotros tendemos a separar lo que yo soy como cristiano y lo que yo soy en mi vida profesional o incluso en la universidad y todas esas cosas así. Y yo creo que ahí es donde está el peligro. Yo creo que ahí es donde está el error. Yo creo que la razón por la cual se han levantado tantas personas diciendo no, que tiene que haber una separación, ustedes no deberían estar envueltos, y tantas personas diciendo que la religión es negativa y todas esas cosas así, es porque nosotros como iglesia nos hemos dedicado a criticar y hablar y a opinar desde acá. Pero no estamos como tal envueltos en los asuntos, ¿me entiendes? No podemos hacer la diferencia desde adentro. Y yo pienso que, por ejemplo, cuando yo estoy en el negocio, ¿verdad? En el restaurante donde yo trabajo, la gente sabe que yo soy cristiano. No estoy allí predicando, estoy cocinando y tú conoces a Cristo. No estoy haciendo esas cosas, ¿me entiendes? No salgo afuera a anunciar que yo soy cristiano, todas esas cosas así, pero la gente sabe que soy cristiano. Porque cuando me hacen una pregunta, yo les respondo como debería responder un cristiano, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es bien importante. ¿Tú trabajas, a dónde tú trabajas ahora mismo? El Departamento de Justicia. ¿Verdad? El Departamento de Justicia, o sea, el gobierno federal, tú estás trabajando, ¿verdad? Y es importante que tú te hagas sentir ahí, ¿me entiendes? Que la gente sepa si eres cristiano o no es cristiano. Porque, por ejemplo, si tú te encuentras con una situación en donde tienes que hacer algo un poquito nebuloso, ¿qué tú vas a hacer? Y si tu trabajo depende de eso. Honestamente, ¿qué tú crees que tú harías? O sea, diría que realmente los principios morales son el fundamento y en donde trabajo realmente, cuando se nos enseña la introducción de los principios de la agencia, son principios cristianos, aunque no te lo quieran admitir, pero los principios de moral, de ética, son los principios religiosos cristianos y sobre eso es que estamos fundamentados y todo el sistema judicial depende de eso. O sea, si no existiera una moral objetiva, la agencia completa no podría existir. Sí. O sea, que de cierta forma es un hijo de la moralidad que para mí nace del cristianismo. Sí. Y tú, Cristian, porque tú me has dicho en otras ocasiones, por ejemplo, si tú fueras a ser abogado algún día o algo así, te toca defender a alguien que claramente es culpable, pero tú lo haces porque eso es tu trabajo, ¿me entiendes? Si a ti te tocara hacer algo un poquito nebuloso porque eso es parte de tu trabajo, tú lo haces como cristiano, honestamente. Depende. El caso, no te digo sí, no te digo no. Va a depender del caso. Siempre y cuando yo como que no me sienta mal como persona o algo. Pero si tengo que hacerlo y como profesional lo voy a hacer, pues sí, lo voy a hacer. Pero Sí, lo vas a hacer, ¿verdad? Yo por lo menos pienso que uno debería uno debe estar claro en los principios de uno, que esas cosas que tú harías o no harías como cristiano, y eso no tiene que aplicarlo en todo momento. A veces van a haber consecuencias y a veces no, ¿me entiendes? Pero entonces, volviendo entonces para ir terminando, ¿cuál es el rol de la iglesia entonces en la sociedad? ¿Cómo tú contestarías esa pregunta entonces? ¿Cuál es el rol de la iglesia entonces en la sociedad? ¿Cuán envuelta deberíamos estar en asuntos sociales? en asuntos sociales, yo creo que el mejor ejemplo que podemos usar es la iglesia en esta crisis después del huracán María. Yo creo que el gobierno, yo sé que el gobierno prácticamente fue un inútil. No llegaron las ayudas cuando tenían que llegar. Y el que se movió y hizo todo fue la iglesia. Todas las iglesias eran las que estaban repartiendo comida, dieron hasta dinero para personas que perdieron las casas. O sea, eso es lo importante, que ellos marquen a la persona. Esa es la función de la iglesia. Exacto. Que logren un labor social. Y yo diría que al punto que dije al principio, precisamente, por eso yo digo que la iglesia ha delegado funciones al gobierno que no le corresponden. Y yo diría que de cierta forma la gente se conforma porque piensan que es moral que porque yo pago unos impuestos todos los meses, pues me desligo de la responsabilidad social. ¿Por qué no? Porque el gobierno tiene que hacer esto. Y diría que ese es parte del problema también. O sea, las labores sociales, comunitarias, son responsabilidad de la iglesia. Y el hecho de que nosotros dependamos del gobierno para hacer estas cosas son las que nos ha desintetizado como cristianos. No estamos haciendo el labor que nosotros se supone que estemos haciendo. Y nos justificamos porque pensamos que por estar pagando estos impuestos y porque ellos lo hagan, eso es moral. Yo lo estoy haciendo bien. Y realmente eso está mal. De hecho, un subtema que no lo vamos a hablar, pero quiero mencionar rapidito.
literalmente es la obligación de la iglesia hacer labores sociales simplemente por los beneficios que nosotros recibimos Exacto, el del gobierno, gobierno. sí. Entonces, la razón por la cual nosotros somos una organización sin fines de lucro y tenemos todos esos beneficios porque se supone que estemos trabajando en la sociedad. Así que eso es un punto bien importante y es bien peligroso cuando una iglesia no cumple esas cosas, porque estamos adquiriendo estos beneficios y no dando nada a cambio. En mi opinión, ¿cuál es el rol de la iglesia en la sociedad? Yo pienso que me voy más por el lado de Cristian. Yo pienso que ya el tiempo de la iglesia estar envuelta en asuntos políticos y luchando por estas cosas, ya eso se acabó. Yo pienso no que no lo podemos hacer como individuo, pero no como institución. Yo pienso que el rol de la iglesia es marcar vida, es ayudar a la sociedad, es ser luz, ¿verdad? En medio de las tinieblas. Yo pienso que eso es lo mejor, lo más que puede hacer la iglesia. Ahora mismo Huracán María, y se levantaron personas así, ¿verdad? Pero eso está mal. Uno puede levantarse y decir, sí, el huracán María vino porque no conocen a Cristo, arrepiéntanse y no, pero entonces todas estas personas que están sufriendo, ¿me entiendes? Yo creo que ese es el rol, es ayudar a las personas que están sufriendo, no es usar esta oportunidad para predicar el evangelio, porque eso la gente no le va a hacer caso. Y yo pienso que lo mismo, matrimonio entre parejas mismo es eso. Mira, nosotros ya nos dejamos sentir, no estamos de acuerdo con eso, pero yo no soy el que decido esa ley. ¿Me entiendes? Es la sociedad o el gobierno. Mi trabajo como iglesia es que estas personas que están viviendo cierto estilo de vida, yo tengo que rescatarlo, ¿me entiendes? Yo tengo que amarlo, yo tengo que ayudarlo y así mismo consecutivamente. O sea, yo pienso que el rol de la iglesia es marcar vidas de forma positiva. El tiempo de donde nosotros estábamos más envueltos en asuntos políticos, yo pienso que ya eso, no que no deberíamos de seguir luchando. Quiero dejar claro, pero yo creo que donde nuestra lucha mayor está en las personas. Sí. O sea, ahí donde está la lucha mayor. No sé si quieren añadir algo más antes de cejar. Nada, la iglesia tiene que lograr impactar vidas y completar su función, que es servir. A eso vinimos, a servir, como decía Jesús. Sí. ¿Quieren añadir algo más? Nada, pues entonces esto ha sido Bendecido para Bendecir, ¿verdad? El segundo episodio de Bendecidos para Bendecir. Si les gustó, recuerden el like, suscriban al canal, denle a la campanita de notificación, compártanlo con otras personas, visiten patreon.com/bendecido y nada, hasta la próxima. Yo soy Manuel Boglio, Dios los bendiga.